Bueno, para serialización me voy a crear otra clase que es serializer, le voy a poner, o serializador. Y vamos a ir al PowerPoint de serialización. Esto en realidad se da en dos clases, pero cada vez les metemos más contenido porque somos buenas personas y queremos que les rinda lo que pagan. No, bueno, ¿por qué digo estas cosas cuando está grabando? No sé. Bien, serialización. ¿Qué es? Acá esto, medio de memoria, el proceso de convertir un objeto en memoria a una secuencia lineal de bytes. A mí esta, esta definición no, no me gusta mucho, ¿sí? Es la definición formal igual, pero yo lo que quiero que entiendan es, sí, es un proceso para convertir un objeto en algo. En este caso nosotros vamos a ver convertir un objeto en XML o en un formato XML o un estándar, ¿sí? En XML, o convertir el objeto en un texto en binario, ¿sí? O convertir el objeto, esto no lo vamos a ver, pero lo van a ver el cuatrimestre que viene, y hoy se usa muchísimo, que es convertirlo a JSON, por ejemplo, ¿sí? Que es otro formato, que es la notación de objetos de JavaScript. ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué transformamos nuestros objetos de C#, ¿sí? En XML o en binario o en JSON? Hoy vi Para un poder video. trabajar con ellos de la manera que necesitamos. Pero nosotros, por ejemplo, acá en nuestros programas que venimos usando, no tenemos la necesidad de convertir a JSON o a XML para trabajar con los objetos. Es más, eso nos complicaría la vida. Ahora, ¿qué pasa si mi sistema se comunica con una aplicación en Java o en JavaScript o en otra tecnología? ¿Entienden C Sharp? No. ¿Entienden el lenguaje intermedio SIL al que traducimos nuestro código? ¿O entienden cómo están, entienden en realidad C Sharp, cómo están nuestras clases? ¿Entienden el lenguaje este de .NET? No. ¿Qué entienden? Algunos estándares que tienen en común. Uno es XML, se usó durante mucho tiempo en web, ¿sí? Para transmitir una serie de datos de un sistema a otro, por ejemplo. O binario también. Acá cuando damos binario muchos piensan, uy, es re seguro porque vos lo lees a simple vista y no lo entendés. Pero no, porque cualquiera podría deserializar ese archivo binario porque no está encriptado y, y es lo mismo que la nada, ¿sí? No es que es más seguro. Simplemente binario también se utiliza para transferir datos, pero están mucho más comprimidos, son más livianos y, por ejemplo, si querés transferir un archivo en la web, un archivo, digamos, un PDF, por ejemplo, no vas a transferir un choclo de texto enorme, probablemente lo transfieras en binario, que es más liviano, ¿sí? Como una secuencia lineal de bytes, como dice acá, y eso va a transferirse más rápido, y después del otro lado lo van a deserializar y te lo van a dejar descargar, por ejemplo, como un PDF, ¿sí? Vos generás el PDF en el backend, lo formateás, le das todo el formato, todo, lo serializás en binario, lo envías. En el frontend o en Windows Forms o donde sea, van a agarrar eso, lo deserializan y se lo descargan al usuario en formato PDF hermoso que lo interpreta el sistema operativo, pero no sobrecargamos la red, no hicimos cosas raras. Lo mismo pasa con XML, se sigue usando y se usó mucho tiempo, antes más, ahora se sigue usando pero menos, para transferir en servicios web la información de los objetos, ¿sí? Alejandro dice que hoy vi un video que decía que dejen usar XML y pasen a JSON. Decía que era mucho, la verdad que no tengo ni idea, bueno, no sé qué es XML Ahora les en muestro. principio, pero hablaba de que XML era mucho más lento que JSON. Estaba viendo algo de JavaScript, ¿no? Realmente. Sí, sí, es más, pero es más lento
Primero porque es más texto. Ahora van a ver que XML tienen más palabras. Cuando serialicemos algo en XML van a ver que... primero les quiero mostrar qué es XML, ¿no? XML es un lenguaje de marcado de etiquetas parecido. Ustedes ya conocen un lenguaje de marcado, aunque sea lo vieron en el curso de ingreso, que es HTML, ¿no? Bueno, XML es similar. A ver si encuentro alguno lindo. Oh. A ver si lo puedo abrir acá. No sé si ahí se llega a ver. ¿Sí? Fíjense que igual que en HTML tienen etiquetas que se abren y se cierran con estos signos de mayor que y menor que encierran un valor, ¿sí? En este caso, el último last update es la última modificación con una fecha en cierto formato. Esto también tiene un formato específico. Acá dice el objeto currency, o sea, moneda, adentro tiene las propiedades name, ¿sí? El nombre de la moneda, dólar, la unidad, 1, el código de la moneda, dólares, USD, el país de la moneda, USA y así, ¿no? Y acá tenemos, esto es un array, fíjense, currency son monedas. El array tiene una propiedad que es la última modificación y después tenemos varias monedas anidadas, ¿sí? Esto es lo mismo que si tuviéramos un objeto en C#, adentro de una colección de una lista, ¿sí? Y tenemos la lista currencies y adentro tiene varios objetos de tipo currency, ¿sí? Lo que pasa es que cuando serializamos toma este formato estándar, ¿sí? De XML, y acá les dice la versión del estándar de la especificación, que es la 1.0. Y entonces, a quien le enviamos este archivo con el texto en formato XML o directamente le enviamos a través de un servicio web todo este texto o todo este XML, lo va a saber interpretar, lo va a saber deserializar y convertirlo en un objeto de su tecnología. Es decir, si es Java, lo va a convertir en un objeto en Java, si es JavaScript, lo mismo y así, ¿sí? ¿Por qué es más pesado? Porque esto mismo en JSON, les voy a mostrar JSON. Si JSON no entra en la cursada, por ahora estoy peleando para que entre. Estamos con Fede también, creo que coincidimos que en algún momento va a haber que meter esto. Pero todavía no tuvimos la oportunidad. Entonces, justo este no es el mismo objeto, ¿sí? Pero van a ver que además es más fácil de entender. Acá tenemos un objeto que adentro tiene anidados otros objetos, ¿sí? Propiedades en realidad. La propiedad ID asignatura, que adentro tiene un objeto que tiene dos propiedades, ID asignatura y nombre asignatura. La verdad, este ejemplo no es muy lindo, no me gusta. No sé, siento que... A ver este. Mira, este es más oficial. Ahí está. Acá tenemos un array, ¿sí? Los arrays abren y cierran corchetes, ¿sí? Y adentro tenemos varios objetos que tienen las propiedades description, mode, name y type. Imagínense, ¿sí? Esto parece que son... Bueno, acá no llego a identificar qué nombre le podríamos dar a una clase en C#, ¿no? Pero fíjense que todos estos objetos tienen las mismas propiedades, o sea que tranquilamente podríamos tener una clase que los represente, ¿sí? Y mapear esto a un objeto de C#. Deserializaríamos este formato JSON, ¿sí? Que es propiedad, valor, ¿sí? Fíjense, es entre comillas el nombre de la propiedad, dos puntos, entre comillas el valor, coma y la siguiente propiedad, ¿sí? Y entre corchetes es el objeto, ¿sí? Es lo que delimita el objeto. No importa, ya van a ver JSON el cuatrimestre que viene. Lo que les quiero que les quede, ¿sí? Es ¿para qué serializamos? ¿Para qué serializar y para qué lo hacemos? ¿Sí? Y acá dice para qué sirve. Para pasarlo a otro proceso, para pasarlo a otra máquina,
para grabarlo en disco con estos formatos, ¿sí? Si queremos guardar un objeto, en vez de guardarlo en texto libre, que después hay que parsearlo y todo. Yo no soy más entendible igual, ¿eh? Más joven un poco, tampoco tanto. Para grabarlo en disco, ¿para qué queremos grabarlo en disco serializado si lo podemos grabar en texto? Y bueno, pues es mucho más fácil de interpretar después. Lo deserializamos y ya tenemos un objeto. Depende, si fuera un texto, tendríamos que parsearlo, ¿sí? Como les conté antes, estos sistemas muy viejos, sistemas tal vez en COBOL o en algo así, que no trabajan con objetos, tienen ciertas limitaciones y que existen y que se usan, todavía se usan mucho. Entonces, en esos casos, viste, hay que trabajar con texto plano, con algún formato en particular, con posiciones o como hacían en C. Pero para persistir un objeto en disco y deserializarlo, interpretarlo rápidamente, lo podemos guardar en un formato específico y serializarlo en un formato estándar, como podría ser XML o JSON o binario, ¿sí? Principalmente los usos que tiene esto hoy es eso. Es más que nada para comunicación entre sistemas, ya sea a través de servicios web. Les di un ejemplo de binario, les di un ejemplo de JSON y les di un ejemplo de XML. Los he usado los tres en mi vida profesional. Y también he usado esto de o generar un archivo de texto libre o generar un archivo de texto con un objeto serializado para pasar ese archivo a otro sistema y que lo interprete, lo serialice y pueda trabajar con esos datos, ¿sí? La verdad, esto se usa, ambas cosas que vimos hoy se usan mucho. Bien, ¿dudas hasta acá? Esto es la teoría de serializaciones. ¿Qué es y para qué se usa? Es gran parte de la teoría. Después hay una parte ya más específica del lenguaje. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entiendo que no. Bien. Entonces, ¿nosotros qué vamos a ver en nuestra cursada hasta que logremos con Fede introducir JSON y agregarles todavía más contenido, porque no vamos a sacar nada? Es ver serialización XML y serialización binaria, ¿sí? Tiene una pequeña diferencia, ¿sí? La serialización XML, cuando serializamos a XML, solo se pueden serializar propiedades y atributos públicos, ¿sí? Propiedades y atributos públicos. Si está privado, si el atributo es privado, no se puede serializar. Yo el otro día, medio que les metí un tema de nada que ver, no sé por qué, les hablé de los DTO, los Data Transfer Object, que son clases peladas solamente con propiedades públicas, que se usan justamente para esto, para serializar fácilmente datos. Imagínense que les están llegando datos en XML y ustedes quieren mapearlos rápidamente, deserializarlos rápidamente a una clase. Bueno, esa clase debería tener todos los atributos públicos, con todos sus valores accesibles, getters y setters, ¿no? Ahora, yo les enseñé encapsulamiento y les dije, ojo, que eso no siempre es correcto. Bueno, por eso se usan estos DTOs más a alto nivel en una solución para que se pueda deserializar estos XMLs que le llegan a nuestro sistema y después sí los mapeamos a un constructor o como corresponde a una clase que ya tiene comportamiento, ya es más orientado a objetos y ya tiene métodos, etcétera, ¿sí? Está bien encapsulada, todo como les enseñamos. Por eso sí es importante, esto ya es más específico del lenguaje, pero es importante que sepan que para serializar y deserializar de XML necesitan una clase con propiedades y atributos públicos, al menos las propiedades y atributos que quieran serializar y deserializar, ¿sí? Ustedes en los ejercicios van a usar todo lo mismo. Dentro de la clase que tienen los métodos y todo, lo que van a tener que hacer es, y esto muchas veces es algo que pretendemos hacer en cuenta, tienen una clase con un diagrama en un examen que tiene, no sé, todas sus propiedades de solo lectura o tiene todos sus atributos privados y les piden que las serialicen a XML, bueno, van a tener que agregarle propiedades de lectura y escritura públicas, ¿sí? Bien. Serialización binaria incluye todos los atributos y propiedades con sus valores
¿sí? Independientemente de si son públicas o privadas. En este caso ya no nos tenemos que preocupar de que tenga las propiedades públicas, ¿sí? Hay un... no sé por qué acá no aparece. Ah, ahora va a aparecer acá. Bueno, dice que la serialización no convierte métodos, indexadores. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver todo con el servicio que brinda una clase y no con los valores, sí que es lo que vamos a querer transmitir. Entonces, lo que dice acá es que no te va a almacenar ni métodos, ni indexadores, ni nada. Eso lo tenés que tener en tu clase de C#, ¿sí? Lo que sí va a hacer es tomar ese objeto con su estado. Esto es una pregunta que estaba en el parcial, en el recuperatorio, que es el estado en objeto. El estado en objeto son los valores que toman sus atributos en un determinado momento. En este caso, el determinado momento va a ser cuando le demos a serializar, perdón, y va a tomar los valores que tengan los atributos, en el caso de XML públicos en ese momento, y los va a convertir al formato XML, ¿sí? Mauro, ¿repetís Sí. qué es el estado en objeto? El estado en objeto son los valores que toman sus atributos en un determinado momento. Ustedes saben que los atributos de un objeto van a almacenar valores y esos valores pueden cambiar. De hecho, los métodos lo que hacen es cambiar esos valores, ¿no? El estado de un objeto es los valores que tienen esos atributos en un determinado momento del tiempo. Como si yo congelara el tiempo y dijera, bueno, este es el estado del objeto en este determinado momento. ¿Sí? Como sacar una foto, digamos. Como si sacaras una foto, correcto. Bien. Bien, y bueno, los métodos más importantes que vamos a usar es la clase XML Serializer y los métodos Serialize y Deserialize, ¿sí? Como ven, es todo bastante intuitivo. Bueno, lo que dice acá es que la recomendación de ¿cómo se llama esto? No, eso es otra cosa. La de W3C, sí, ahora no me acuerdo qué significaban las siglas, que es la creadora del estándar XML, recomienda usar la versión 1.0, que es la que les mostré recién en el ejemplo, ¿sí? ¿Qué es eso? Es una especificación de cómo escribir el formato XML, ¿sí? Eso, si quieren, entran ahí a la página que les pone acá, de la W3C, y lo ven, ¿sí? Además, bueno, tiene que cumplir con ciertas especificaciones, bueno. Esto es todo lo que ya les hablé, ¿sí? Esto es lo importante, esto es lo que estaba buscando que diga en algún lado. La clase para serializar y deserializar en XML, y esto también les pasa, así que ustedes no se crean un constructor y no tienen un constructor público sin parámetros y les pinche la serialización por eso, ¿sí? En general, los DTOs que les mencioné antes tienen solo propiedades de lectura y escritura y nada más. Y como no tiene nada más y yo no declaré ningún constructor, ustedes saben que existe por defecto uno público sin parámetros. Bueno, para serializar en XML tiene que haber un constructor público sin parámetros, ¿sí? Además de que los atributos, que las propiedades estén públicas y se puedan leer y escribir, tiene que tener un constructor público sin parámetros, ¿sí? Bien, esto un poco está repitiendo lo mismo que dijo antes. Ahora ya vamos a ver cómo se hace esto. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver un poco lo que es código, ¿sí? Lo voy a hacer un poco más rápido esta vez, o voy a intentarlo aunque sea. ¿Cómo hacemos para serializar en XML? Bueno, usamos XML Serializer y en realidad XML TextWriter, ¿sí? Bien, vamos a seguir este ejemplo. Fíjense, se los explico primero. Tenemos un dato, el dato es un objeto a serializar. Después tenemos lo que es el TextWriter y el Serializer, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es instanciar el TextWriter. ¿Para qué?
Porque vamos a serializar esto y lo vamos a escribir en un archivo, ¿sí? No siempre que serializamos, como les digo, escribimos en un archivo. Pero en los ejemplos que vamos a ver nosotros en clase y en los ejercicios, le vamos a pedir que escriban en un archivo. Entonces, se usa la clase XML TextWriter, ¿sí? La tienen que instanciar, le tienen que pasar la ubicación, la ruta completa del archivo, incluyendo el nombre, ¿sí? La codificación UTF-8 en general usamos. Y luego van a tener que instanciar XML Serializer, que lo que hace es el que nos va a realmente serializar ese objeto a XML, ¿no? Para eso, en su constructor, le vamos a tener que indicar el tipo de dato del objeto que queremos serializar. Y luego llamamos a Serialize, ¿sí? Le pasamos este XML TextWriter, ¿sí? Le pasamos el objeto. Este P es este objeto que instanciamos acá arriba. Y por último, siempre, muy importante, se imaginará, vamos a usar final y todo, cerrar el stream, ¿sí? ¿Qué cerramos? El writer, el que escribe el archivo, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo real, un ejemplo en código. Pero hasta acá, ¿dudas? El text writer es el que abre el archivo, ¿no? En este caso estamos escribiendo, así que va a escribir el archivo. Sí. Lo va a abrir y lo va a escribir, sí. Bien, entonces creo una clase típico, ¿no? Persona, todo eso. Le voy a poner nada más nombre, apellido y fecha de nacimiento, si quieren, ¿sí? Nombre. Sin apellido. Acá me estoy olvidando del private. Muy mal yo. Saben que por defecto es private, pero les decimos que siempre está bueno ponerlo igual. Y vamos a ponerle fecha de nacimiento. ¿Qué pasa? Yo esto lo voy a tener que inicializar en un constructor, ¿sí? Y voy a tener que poner acá, bueno, a ver si... Ah, me generó una nueva. Espera, no quería hacer eso. Vamos. Bueno. Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Yo puedo serializar un objeto de esta clase? Pregunta de parcial. No. Alejandro me dice que no. ¿Alguien dice que sí? Ariel dice, muy bien. No, porque no tiene un constructor público sin parámetros. Correcto. Lo primero, para serializar a XML, voy a necesitar un constructor público sin parámetros. ¿Sí? O sea, así. ¿Lo tengo que llamar? ¿Tengo que hacer algo? No, porque, como ven, no hace nada este constructor. No hace nada de cara a nosotros. Pero para XML Serializer es muy importante que esté, ¿sí? ¿Qué más nos falta? Los atributos, las propiedades públicas. Los atributos son privados. No los vamos a pasar a public. Lo que vamos a hacer es crear una propiedad para cada uno, ¿sí? Solo eso. Con la propiedad ya basta. Sí, me lo escribe así. Bueno. Con la propiedad, ¿sí? Siempre que sea de lectura y escritura, ya alcanza, ¿sí? ¿Te puedo hacer una pregunta ya que estás generando la propiedad? Sí. ¿Por qué funciona igual la propiedad sin tener una variable propiamente de la clase, por así decirlo? Hacen cualquier cosa. ¿Qué? ¿Por qué funciona la variable igual? O sea, por ejemplo, yo también podría ser, por ejemplo, yo la otra vez vi en un ejemplo que usaban la propiedad directamente, ahí estás haciendo la propiedad nombre y estás retornando this nombre. Sí. ¿Sí? Yo había visto que la clase no tenía la variable, ¿sí? El nombre directamente y retornaba. Sí. Sí, eso se llaman autoproperties que existen en C# hace mucho. Sí. Que es una forma resumida de hacer esto, específicamente esto, ¿sí?
Entonces pones get, set. Sí, sí, claro. Acá en vez de nombre, bueno, el nombre ya existe, tenemos que poner apellido. Esto no lo dejamos usar nosotros a ustedes porque queremos que entiendan un poco propiedades, pero Es válido y funciona. esto se usa mucho. ¿Por qué? Porque cuando tenés propiedades así, que lo único que hacen es devolver un valor y asignar un valor y nada más, es como que te evitas, ni siquiera necesitas esto, ni siquiera necesitas apellido. O sea, esto ya guarda el valor y te lo devuelve y todo es como si fuera esto con el atributo, ¿sí? Como que termina usando la propiedad apellido como una variable, por así decirlo. Sí, pasa a ser, es una propiedad autoasignada, es como que no necesitas el atributo. Es como que implícitamente existe un atributo atrás, pero no necesitas declararlo. Okay. Eso solo cuando querés trabajar así. Ahora, si en el get querés llegar a hacer algo que Sí, puede pero pasar, ahí código. ya no, ahí necesitas el atributo, ¿sí? Okay. Bien. Entonces, esto a ustedes no les dejamos hacer. Dejamos hacer esto, así que nada, tienen que escribir más código. Esa es la verdad, es lo que tienen que hacer. Que no viene mal. Nunca viene mal. Bueno, entonces retorna el apellido. Pero bueno, sepan que sí, las autoproperties se usan muchísimo. Y de nuevo, las propiedades son algo de C#, lo mismo las autoproperties son algo de C#, ¿no? En otros lenguajes tal vez tienen que trabajar todo esto con métodos. Datetime, fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Bueno, bien. Entonces, me alegro de que todos entendamos que para serializar en XML necesitamos un constructor público sin parámetros, necesitamos que aquellas propiedades que queramos serializar y deserializar tienen que ser públicas de lectura y de escritura. ¿Sí? Fecha de nacimiento. Bien. Perdón ahí por el bache. Vale, bueno. Bien. Bien, ya tengo mi clase, ¿sí? Excelente, tengo mi clase. Ahora quiero mi clase que va a serializar objetos, ¿sí? Para eso, se enojan, si se los complico, ¿qué prefieren? ¿Que lo haga para personas, un serializador de personas? ¿O que haga algo genérico? Con generics. Generics, ok. ¿Por qué? Porque la otra vez cuando les enseñé generics, es como que no hay un buen ejemplo de generics de la vida real. Y este tal vez se acerca más a lo que podría ser un objeto de la vida real. Entonces, ¿qué es T? T va a ser el tipo que voy a serializar y deserializar. ¿Sí? Y acuérdense que acá yo le podría poner una restricción, nunca me acuerdo de esto, where T sea new. O new puse. Está un Pokémon. No. New. ¿Por qué? ¿Qué era new? ¿Qué era este constraint de generics? Un constructor sin parámetros. Tiene que tener un constructor sin parámetros, ¿sí? Entonces, primero, ya que tengo un constructor, significa que es un objeto. Y segundo, que sea sin parámetros, ya sé que lo puedo serializar, ¿sí? No, ya me ahorro un error acá, ¿sí? Entonces, ahora voy a hacer mi propiedad para serializar. Public, void, ¿sí? Serializar. ¿Qué? T. ¿Sí? ¿Y dónde? ¿Sí? ¿Bien? Ya voy a arrancar con el try finally, ¿sí? Acá ya no les voy a... Mauri, sacarle la sea objeto que después te va a volver loco. Objeto. Ah, tenés razón. Objeto. Bien. Acá directamente finally, sí, porque sabemos que vamos a tener que cerrar ahí el text writer. ¿Sí?
Bueno, vamos a ver qué decía acá, ¿no? Decía, primero tengo que declarar TextWriter y Serializer, entonces. Vamos a hacer eso. XML, TextWriter, ¿sí? Ahí, ante la pregunta, espacio de nombres, System XML, le pongo tab y ya me lo importa. Le voy a poner writer. Lo voy a inicializar en null, ¿sí? Porque recuerden que quiero instanciarlo dentro del try por si llega a ocurrir alguna excepción, poder cerrarlo. Y XML Serializer, lo mismo, es de otro espacio, es system.xml.serialization, ¿sí? Y le voy a poner Serializer. Y también lo voy a inicializar en null. Entonces ahora sí, voy a instanciar Writer, ¿sí? Writer igual new XML Writer. Tenemos este constructor que recibe el file name y el encoding, ¿sí? Vamos a pasarle la ruta completa, ¿sí? Y el encoding le voy a poner, voy a usar encoding, creo que enumerado. No, tiene una propiedad. Ven acá, tienen varias propiedades que les trae el tipo de encoding. Yo le voy a poner UTF-8. Listo, ¿sí? Ahí tenemos a nuestro writer. Era lo que teníamos que cerrar, el writer. Así que yo ya voy acá poniendo un if writer distinto de null writer.close. Ya terminé el try finally, me olvidé. Ahora lo que quiero es serializar mi objeto, ¿sí? Entonces voy a usar a serializer punto y más fácil imposible, se llama serializer el método y me pone una estrellita, o sea que si no lo encuentro, vamos mal. Me pide el stream y el objeto. El stream es el XML text writer, así que le voy a pasar el writer. El objeto es el que estoy recibiendo por parámetro, que es objeto. Y acá me olvidé de algo. Y nadie me corrigió. ¿O sí? No. No estoy instanciando serializer. ¿Sí? Esto me va a dar un null reference exception. Serializer recibe, el constructor de XML serializer recibe únicamente un argumento que es el tipo de dato. Type of objeto. O type of t tendría que ser, ¿no? Ahí va. Type of t, ¿sí? Si no sería .getType, que no es lo mismo. Bien. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Este t, ¿sí? En tiempo de compilación, cuando yo instancia serializador, va a tener un tipo, ¿sí? Y le voy a decir, este es el tipo que quiero serializar. Entonces ya el serializer sabe contra qué clase estamos serializando, ¿sí? Y listo. Ya está. Con esto ya podemos serializar. No sé acá por qué me lo corrige. O es redundante, bueno, no importa. Ya podemos serializar a cualquier clase que tenga un constructor por defecto y propiedades públicas. Ya está. Les hice la tarea, básicamente. Vamos a probarlo. Esto lo vamos a comentar, ¿sí? En realidad vamos a comentar esto. Esto lo voy a sacar de acá. Lo voy a poner comentado acá abajo, ¿sí? Bien. Y acá lo que voy a hacer es instanciar a nuestro serializador. Serializador. Igual new. ¿Sí? ¿Por qué no le gusta? Ah, no debe ser pública, a ver. Ah, porque... Ah, que me falta el genérico. Muy bien, Lautaro. Genérico va a ser persona, ¿sí? Persona. Y listo. Ya tengo mi clase para serializar. Me falta serializar un par de personas. Bueno, vamos a crearlo a Fede, porque es nuestra
que son la persona favorita del aula, guiño, guiño, ponerme un 10 en el segundo parcial. Con una alumna, ¿no? Pero nunca me saqué un 10 igual en esta materia. Pero casi. Nombre, Fede. Si se sacan un 10 en esta materia, considérense. Le fue muy, muy bien. ¿Cuándo naciste, Fede? Nos lleva a destrabar. 14 de marzo del 84. Esto es al revés. Es del 84. 84, 03, 14. 3, 14. Ahí tenemos. Bien, y vamos a serializar a otra persona que no sé quién puede ser. Ahora pone tu edad. Voy yo. Yo no soy tan viejo. Parezco, pero no. Vos al revés, parecés joven. Soy del 92, no soy tan viejo. Debo tener la edad de mucho de. No sé, viste, ya pasaron tantos años. Son 28 años, mucho. Te cayó una sota ahí. 9 de febrero. Por suerte somos personas que no ponen su fecha de cumpleaños en las contraseñas. Eso es bueno. Quiero creer. Fede. Jamás. Todos. Bien. Está mal el 92, me dicen. Qué malos que eso. No, no está mal. Te lo va a pasar el IntelliSense ahí en rojo. ¿Qué? El IntelliSense te lo va a marcar ahí en rojo. No. Igual, para mí parezco un poco más grande. Tampoco tanto. No me tientan, no. Pero bueno, serializar recibe el objeto, va a ser persona, ¿sí? Y la ruta no le vamos a poner nada, le vamos a poner fede.xml, ¿sí? O no, le vamos a poner. Vamos a probar poniendo un mismo archivo, que va a ser profes.xml, ¿sí? Y vamos a hacer otra más, que va a ser persona 2, que soy yo, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Creo que tenemos todo lo necesario. Vamos a ver qué pasa. No ocurrió ningún error, eso es bueno. Tenemos Profes XML, lo voy a abrir con Notepad++. Y esto no me lo formatea. Increíble. Bueno, lo voy a abrir con Visual Code. Ya me enojé. Uy. Visual Code. Y seguro no tengo instalado el formateador, porque es así de... No, sí lo tengo instalado. Genial. ¿Cómo era esto? Fíjense, ¿qué pasó? Lo pisó, ¿sí? Y generó el último, ¿sí? Si nosotros quisiéramos generar un archivo con todos los objetos, tendríamos que agregarlos en una lista y serializar la lista. Ahora vamos a probar eso. Pero fíjense que es mi objeto, persona, con nombre, apellido y fecha de nacimiento, pero en formato XML versión 1.0. ¿Sí? Esto yo ahora se lo puedo pasar a cualquier sistema que sepa de serializar XML en versión 1.0. ¿Sí? ¿Qué es eso que pasaste, Claudia? ¿Sirve para que no me pise los...? Eso para intentar el buenísimo. TextWriter. Buenísimo, no sabía y es súper útil lo que pasó, Claudia. Lo vamos a probar. Guardó uno solo, sí, por lo que les cuento. No hace un append, ¿sí? Sino que pisa el archivo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es serializar una colección, pero esperen. Primero vamos a agregar... Esto ya lo voy a cerrar porque no lo estamos usando más. Voy a agregar acá... ¿Qué es? ¿Es el objeto Writer? Sí, es ese. Ok, buenísimo. Vamos a probar esto, a ver si funciona. Ahí serializó y vamos a abrirlo con Notepad. Ahí está, perfecto. Me lo serializó indentado. Esto le agrega pesa un poquito más, sí, ya, por el solo hecho de hacer eso. Pero nada, es despreciable, ¿no? Porque esto no tiene nada adentro. Bien.
Buenísimo, gracias ahí, Claudia, por el dato, que no lo tenía. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a, lo que les comenté recién, vamos a generar una lista de personas para mostrarles cómo tener la colección dentro de lo que es el XML. A ver, ahí está. Vamos a poner personas igual new. Entonces, acá voy a poner simplemente persona.add. Dando un personas.add. Bueno. Lo que voy a hacer es agregar las dos personas a una colección, ¿sí? Directamente las agrego a una colección. Y lo que voy a serializar no va a ser la persona, sino la colección de personas. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces acá el serializador no es de persona, es de list. Fíjense qué pasa si no le pongo list persona. Me dice serializador, lo instanciaste con el genérico persona. Entonces no me funciona, ¿sí? Entonces pasémosle una lista de personas, ¿sí? Y en realidad no me decía eso, me decía que no existía, pero si le hubiera puesto las personas directo también me daría un error. Le vamos a poner personas y ya no necesitamos hacerlo dos veces, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. No me tiró error, eso es bueno. Vamos a abrirlo con Notepad++ y fíjense qué pasó. ¿Sí? Ya está indentado por el truco que nos dio ahí Claudia, pero además esto ahora es un array of persona, ¿sí? La colección, la lista, se convirtió en un array of persona, que adentro tiene anidados objetos persona. ¿Ven? Persona, esto XML lo que hace es, en cada etiqueta, abre y cierra un objeto, ¿sí? Y adentro abre y cierra cada propiedad con sus valores, ¿sí? Excelente. Esto ahora lo podemos deserializar y convertirlo de nuevo a nuestros objetos, ¿sí? Creo que genera el archivo vacío, seguramente, sí. Si, por ejemplo, fecha de nacimiento fuera privada, te serializaría nombre y apellido, pero no fecha de nacimiento, ¿sí? Pruébenlo igual. Esos detalles está bueno testearlos. Bueno. Bien, les voy a dejar... no, vamos a hacer el de serializar y lo que les voy a dejar de tarea es lo que es binario, porque es muy parecido. Pero quiero que también codeen un poco. Vamos a hacer public void deserializar. Public void no. Yo acá lo que quiero devolver es una colección, ¿sí? No, quiero devolver T en realidad, ¿no? Deserializar. Bueno, no sé si se escribe así. ¿Está fuera de la clase? No. Ah, están... Corriendo. Estoy corriendo. Y me dice que no devuelvo T. Perfecto. Bueno. Bien. ¿Cómo deserializamos? Bueno. Text reader, ¿sí? En vez de text writer, text reader, levantamos el texto. Lo mismo, ¿sí? Generamos un nuevo objeto del tipo de dato que vamos a deserializar, ¿sí? Acá no sería necesario, ¿sí? Lo que vamos a hacer es instanciar y el serialize sería el reader, ¿sí? Igual que hicimos antes. Y simplemente usar deserialize y devolverlo. Y le vamos a castear el tipo genérico, ¿sí? Y le vamos a dar el close, por supuesto. Les voy a enseñar ahora una alternativa al try finally, que es la directiva using, ¿sí? Entonces, ¿qué es using?
lo usamos ya para importar los namespace, ¿no? Pero esta vez le vamos a dar otro uso, que es un uso que se le da dentro de los métodos, que es para instanciar un objeto que puede ser, no me sale la palabra en español, pero básicamente permite liberar los recursos, ¿sí? En este caso, a ver si me sale, tengo acá. Debe ser stream. Acá. Son objetos que en sus clases, ¿sí? Tienen este método dispose, ¿sí? Que les permite liberar los recursos no manejados, ¿sí? Y no dejarlos tomados, ¿sí? Y mañana van a haber interfaces, son clases que implementan esta interfaz. Entonces, todas las clases que implementan esta interfaz y disposable, o no sé bien cómo se pronuncia, tienen este método dispose que lo que hace es liberar los recursos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el close? ¿Sí? Entonces, una forma más corta, sí, desechable, gracias. Una forma más corta de hacer esto es directamente trabajar con estos objetos que trabajan con recursos no manejados adentro de un using. Entonces, lo que voy a hacer acá es, sí, ahora sí, no me estoy equivocando, XML text writer, voy a declarar dentro de los paréntesis del using la variable que va a contener la referencia al objeto este y lo instancio ahí, ¿sí? Le hago new XML text writer. Y obviamente acá recibe, ¿sí? La ruta completa y el encoding. Igual que el otro. Acá sería text reader porque estamos leyendo, ¿sí? Pero sería igual que se podría hacer tanto con archivos de texto, con todo lo que vimos hasta ahora con try finally, se evitan el try finally, excepto que quieran capturar una excepción por algo en particular. Sí. ¿No? Lo que me dice acá es que esto sigue. Creo que no usa. A ver cómo estaba acá. Mira, no recibe el encoding. Perfecto. Bueno. Using, ¿sí? El objeto del que queremos liberar recursos lo instanciamos y lo declaramos entre paréntesis. Abrimos y cerramos llaves. Mientras estemos adentro del bloque de código, es decir, entre las llaves podemos trabajar con ese objeto. En cuanto salgamos de la llave, porque ocurrió una excepción, por el flujo normal o lo que sea, .NET va a llamar al dispose y va a liberar esos recursos, ¿sí? Y nos despreocupamos. No es necesario hacer un close, ¿sí? Entonces, ahí ponen pasar a disposición. Sí, bueno, son traducciones, ¿sí? Pero lo importante es que entiendan lo que hace. Y sí, vamos a usar acá XML serializer, ¿sí? Serializer, ¿sí? Esto es igual que la otra vez, igual a new XML serializer type of t, ¿sí? Pues seguimos estando dentro de nuestra clase genérica. Ahora lo único que vamos a hacer es return, ¿sí? Serializer. En vez de serialize, es deserialize, ¿sí? Y acá que le vamos a pasar el reader, en realidad sería el script writer reader, ¿sí? Que es lo que instancié ahí en el using. Y acá le ponemos el encoding. A ver si encoding. A ver, que me estoy olvidando. Creo que con el reader solo debería alcanzar. ¿Qué me está diciendo acá? Que no puede convertir object a t. Listo. Y le decimos lo que me deserializaste es de tipo t. ¿Sí? Entonces lo castea y lo devuelve. ¿Sí?
Si nosotros quisiéramos manejar algún error o algo, sí hay que usar un try catch, pero lo que les estoy diciendo que nos ahorramos con el using es esto, ¿sí? Es hacer el final y el close. El final y el close. ¿Por qué? Porque el using va a llamar al dispose de XML text reader y se va a encargar de liberar los recursos, ¿sí? Bueno, vamos a probar qué pasa serializando y deserializando, ¿sí? Lo que habíamos hecho acá. Va a serializar y ahora lo vamos a llamar de nuevo punto de serializar, ¿sí? Y vamos a hacer una nueva lista, va a ser personas 2. Personas 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiero que sea la misma hasta arriba para que no sientan que estoy haciendo trampa. Hacer que personas 2 le vamos a asignar lo que nos devuelve el serializador al deserializar. Y la ruta completa es la misma donde guardamos antes. Entonces vamos a debuguear esto. Ah, acá no le puse nada, le puse profes XML. Bien. En realidad me quiero quedar acá. Ahí estamos. ¿Hasta acá me siguen? Bien, creo... Sí. ¿Quién habló? Estás muteado. No sé quién habló. Sí, fue un sí de que vamos bien. Ah, ok. Bien. No llegué a escuchar el sí. Bueno, personas con 2 es porque tiene los dos objetos adentro. Los serializo, ¿sí? Eso lo que va a hacer, permítanme borrar en debug profes XML, ¿sí? Va a crear el archivo ya con el formato, con todo formateado XML, serializado XML, cuando llame a serializar, ¿no? Obviamente. Ahí va. Y ahí lo creo, ¿sí? Ya está serializado, están los datos guardados en el archivo. Persona sigue teniendo en tiempo de ejecución ahí adentro las dos personas, ¿sí? Esto imagínense que ocurre de forma no inmediata, ¿sí? Yo guardo ese archivo, queda ahí, lo levanto a otro sistema o lo levanta a mi mismo sistema en otro momento. Si lo voy a hacer todo así como estoy haciendo ahora, no tiene sentido, para eso no serializo nada, ¿no? Pero bueno, lo vamos a deserializar al mismo tiempo que lo estamos serializando, solamente para mostrarles que personas 2, que ahora no tiene nada adentro, ¿sí? Fíjense, count 0, va a pasar a tener 2. ¿Quién es? Don apellido null. Ah, acá falló algo. Pero Don Dávila, que nació en el 84, ¿sí? Y Don Ceriza, que nació en el 92. ¿Por qué apellido es null? Lo averiguaremos. ¿Por qué apellido es null? Porque acá lo está guardando. ¿Será por el encoding? ¿Será por que acá se me pasó? Ah, this nombre value, claro. ¿Dónde está guardando el apellido? El nombre. A ver, está mal acá. ¿Sí? Acá podrían... bueno, no sé si vale la pena hacer un test unitario por esto, pero les salvaba ahí ese error pequeño. Bueno. Fíjense que ahora sí, personas 2, al deserializar, tiene mis dos objetos con nombre y apellido. ¿Sí? Muy bien, gracias Ariel por ese comentario. Si hubiera sido un parcial, en eso pierdo 50 minutos. Por eso, muy importante, ya ármense para el segundo parcial y para el TP3 y para el TP4, no sé, no me acuerdo si el TP4 tiene esto, pero ármenselo igual. Algo más o menos genérico para escribir en texto, serializar y escribir y leer texto, serializar y deserializar, y en XML y en binario. Vamos a ver binario solamente en el PowerPoint para darles, aunque sea media hora de código. Pero bueno, en resumen, deben colocar un constructor por defecto en las clases a serializar. Solo se guardan los atributos y se leen los atributos y propiedades públicas. Si hay una relación de herencia, les va a pasar en algún... ¿En binarios no eran ambos? ¿Públicos y privados? Sí, estoy haciendo el resumen de XML. Ah, perdón.
Si hay una relación de herencia, es decir, la clase que están serializando hereda de otra, ¿sí? Tienen que poner XML include type of clase en la clase base, indicando cada clase heredada, ¿sí? Esto les va a pasar en un ejercicio y van a venir a Slack y van a decir por qué no me funciona. Recuerden que yo les dije que cuando pase eso vengan al PowerPoint y miren esta parte, ¿sí? Del XML include. No, si está en distintos proyectos, mientras estés heredando no pasa nada, porque si estás heredando... Ah, vos decís, sí, entiendo. Que la clase derivada conoce a la base, pero la base no conoce a la derivada. Claro, claro, porque a ver, hay un proyecto en el cual tengo las dos clases abstractas y después está otro proyecto en el cual donde están las clases que heredan de esas clases abstractas, pero no puedo hacer Este es un TP, ¿no? eso. Es el TP3. Sí, igual funciona todo, pero cuando quiero agregar el include, me tira el error de referencia circular. Sí. ¿Cómo era? Tenías el proyecto de las clases abstractas, donde estaban persona y universitario. Después tenías el proyecto de las clases instanciables, Sí, donde sí, estaba alumno y profesor, en donde alumno y profesor heredan de universitario. sí. Era para agregar en universitario que alumno y profesor tendrían que tener esa etiqueta. Sí, eso está... Otra vez, creo. sí, Creo que ahí tenés que referenciar, obviamente, la que contiene las clases abstractas en la que contiene las derivadas. Lo que no me acuerdo, Fede, a ver si me ayudas, es cómo solucionaban ese problema para serializar. No me acuerdo. Que lo Poniendo bien investiguen. la- No sé, con lo que vos prefieres. ¿Cómo? Poniendo bien las referencias. Si ponen todo bien por el hijito, anda todo. Bueno, Resuelvan. Preguntas muy puntuales se van a preguntar el TP. Si no, resuelvan. Es la bueno. gracia que se Queda para investigar. Bien. Bueno, nada. Hasta ahí XML. Binario lo voy a pasar un poco más rápido, o sea, no voy a mostrar un ejemplo, pero es más o menos lo mismo, ¿sí? ¿Qué necesitamos para serializar en binario? Bueno, algo que no necesitábamos en XML, que es este decorador, se llaman así, decoradores, o etiquetas, que dice serializable, ¿sí? Hay que ponerle arriba de la clase, en este caso persona, arriba, le escribimos serializable, así. Y eso ya permite que esto, persona, se pueda serializar a binario. Pero además, tiene, si no me equivoco, tiene que estar por acá. Bueno, estoy casi seguro. Ah, acá está. Tiene que tener un constructor por defecto igual que en XML. Entonces, repasando. En XML necesito todos los atributos o propiedades públicas y el constructor público sin parámetros. En binario necesito el atributo o el decorador serializable y el constructor público sin parámetros. Lo que no voy a necesitar en binario son hacer públicos mis atributos. Ya con que estén privados, los serializa igual, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a usar para serializar y deserializar en binario? Bueno, binary formatter, ¿sí? Así como usábamos XML serializer, bueno, esto es binary formatter y también tiene métodos serialize y deserialize, o sea, así de original. Binary formatter, el constructor así pelado, ¿sí? Y los métodos serialize y deserialize. Ahora vamos a ver directo al ejemplo, creo que es más fácil, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el dato aux es el dato a serializar, ¿sí? FS es el stream, ¿sí? Lo que era nuestro XML text writer, bueno, acá es un file stream, ¿sí? Le pasamos la ruta completa con el archivo y el tipo o el file mode, ¿sí? Tiene varios file mode. No sé si están acá. Bueno, ahora os repasamos, pero es si crea el archivo, si
si lo sobrescribe, sí, es un poco lo que hacía si lo van a leer, si lo van a crear, etc. Entonces, el file stream es nuestro stream con el que vamos a crear el archivo. ¿Sí? Este es el que tienen que hacerle el dispose, es decir, o el close. ¿Sí? Acá pueden usar el using. Después tienen el binary formatter, que es el análogo al XML serializer, es el que le va a dar el formato binario a nuestro objeto, el que lo va a serializar. Y .serialize, lo mismo, le pasan el stream, le pasan el objeto, lo cierran, listo. ¿Sí? Es igual que en XML con otra clase. ¿Sí? Y para deserializar, lo mismo. ¿Sí? Lo mismo que antes. La diferencia es que le cambia el file mode, en vez de create es open. ¿Sí? Y es todo igual. Y es exactamente igual que en XML. Lo castean al tipo de dato que están deserializando. Listo. ¿Sí? Es exactamente igual. La diferencia es que en vez de usar XML serializer, usan binary formatter. En vez de usar XML text reader o text writer, usan file stream con el file mode distinto, ¿sí? Y todo lo demás es igual. Fíjense que esto es siempre igual. Es más, se lo ponen en una clase genérica y es siempre igual. Por eso yo les decía, créense una clase genérica y les resuelva esto, ténganlo en el parcial. Y a lo mucho lo tendrán que saber, van a tener que saber dónde tocar para alguna modificación puntual del parcial. Pero no mucho más. Se ahorran un montón de tiempo y esos 50 minutos se los pueden dedicar a entender por qué no les está guardando el apellido y sí el nombre, ¿sí? ¿Dudas?